Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Aquí estamos, la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, a través de una servidora, Guadalupe López Sánchez, presidente de la Federación. Bueno, la represento, en realidad lo conforman 14 colegios de cada estado, de estados diferentes. Bueno, la Federación sigue creciendo, les damos la bienvenida. El tema de hoy va orientado a las IAAs, ¿verdad? Va orientado también a las resistencias antimicrobianas, a ciertos paquetes que se están manejando. A nuestro público en general, a nuestras enfermeras, las IAAs y la resistencia antimicrobiana es un reto a nivel mundial. México se suma a los esfuerzos internacionales para contrarrestarlas. ¿Cómo? Instrumentando y monitoreando el cumplimiento de los criterios que han demostrado prevenir esas infecciones. Y también es un esfuerzo conjunto entre las distintas instituciones públicas del sistema de salud mexicano y la sociedad civil. Hoy conoceremos la vigilancia epidemiológica a través de paquetes preventivos. Ello permitirá conocer si las condiciones con las que operan los establecimientos de atención a la salud reúnen los estándares de calidad y seguridad para prevenir las principales infecciones, sobre todo en este contexto COVID. Nuestra profesora invitada, Marta, experta en paquetes. Marta Asunción Huertas Jiménez es jefe de enfermeras de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Marta, estamos muy agradecidas nuevamente con tu presencia. Eres experta, y ya te anunciamos así también en la sesión anterior, en el manejo y elaboración y estructura y diseño de los paquetes preventivos para IBU, para infecciones asociadas a la terapia intravenosa, para infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, para neumonías asociadas y no asociadas a la ventilación mecánica. Miren en el manual que nos mandaste, que ya lo subimos, está en la página de FEME. Bueno, hoy nos dará a conocer, Marta, la importancia de buen manejo de estos paquetes a través de la conferencia de hoy, intitulada Vigilancia epidemiológica a través de paquetes preventivos en el contexto COVID. Dentro de la metodología que vamos a manejar hoy, hemos tenido un número bastante grande, ¿verdad?, de personas que se han inscrito, de seguidores, y lo abrimos también, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Nos pueden hacer llegar también las preguntas de Facebook. María Teresa Vargas Hernández, enfermera especialista quirúrgica, va a estar pendiente de esas preguntas que Martita te haremos llegar para su respuesta en su oportunidad. Josefina Flores Salas, maestra y presidente de nuestra federación, nos apoyará con las preguntas que surjan también a través del webinar. Pues dentro del currículum de Marta, que ya ampliamente conocida por nosotros, pero los nuevos integrantes, les quiero mencionar que Marta tiene la maestría en gestión de la calidad de los servicios de salud por la Universidad de Murcia, España. Está certificada por el COMLE en buenas prácticas clínicas, y en buenas prácticas clínicas por la NIDA de Estados Unidos. Es autora y coautora de 20 artículos, de más de 20 artículos, capítulos, libros y manuales, como del que hoy nos vas a mencionar. Eres coautora de este manual. Es jefe de enfermeras de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Experta en paquetes preventivos, que ya les mencioné. Integrante del grupo COVID-19 de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el CINSAE, el cual platicábamos en preámbulo de este centro. Pues enhorabuena, Marta, es todo el auditorio para ti.
Pues muchísimas gracias, Lupita. Realmente para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes y nuevamente muchas gracias por esta invitación a Tere, a José, a todos los integrantes. No tengo la fortuna de conocerlos directamente y bueno, nos hemos conocido en estas circunstancias y qué mejor que pues que en este medio que seguramente será de hoy en adelante la forma de estarnos comunicando y me parece que es una mejor forma de llegar a más sitios, ¿no? Eso pues me encanta esta parte. Sí, efectivamente aquí, antes de iniciar la sesión, platicaba con ustedes de la capacitación que vamos a tener a través de SINSAE y también estamos llevando a cabo capacitación en INSABI. INSABI también tiene manera de llegar. Yo con gusto les comparto el link porque están quedando varias presentaciones ahí. Ahora pues hay que aprovechar todas estas plataformas para aterrizarlo y tratar de llegar a las más posibles colegas en todo el país, ¿verdad? Que bueno, ustedes están impresionantes, no imaginaba que tan grande es la federación. Martita Lara, y le mando muchos saludos a Martita Lara, me había platicado algo de ustedes, pero pues no tenía la fortuna de conocerlas y de saber más de ustedes, ¿no? Y pues realmente yo voy a compartir un poco. El tema de los paquetes preventivos es muy amplio y ahorita desde luego tenemos que aprovechar en el contexto COVID, porque seguramente van a pasar varios meses en que nos tengamos que adaptar a trabajar y pues a recibir pacientes con COVID y esta forma de cómo protegernos y no podemos cerrar los hospitales a la atención de otros pacientes que no tienen COVID, ¿no? No imaginamos un hospital sin procedimientos quirúrgicos. Y desde luego, pues es importante ponernos en contexto lo más que se pueda, ¿no? De todos nosotros. Les agradezco mucho su atención. Voy a compartir aquí la presentación. Ahí está. Me dirán si están viendo ya la pantalla completa. Sí, ya. Ya está viéndola, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que quede bien claro que la vigilancia epidemiológica, yo comentaba la semana pasada que existe vigilancia activa, vigilancia pasiva y que lo que estamos manejando desde hace, pues ya nosotros en el hospital lo hacemos desde el 2005. Hay hospitales que empezaron un poquito más adelante a manejar los paquetes preventivos, que no es más que una serie de medidas basadas en evidencia científica para reducir riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud y de estas infecciones las más frecuentes, que ya lo mencionaba Lupita, las IBUs, las infecciones del sitio quirúrgico, las neumonías y las bacteriemias, que en este momento en muchos de los hospitales lo que estamos viendo son infecciones asociadas a terapia intravenosa, asociadas a catéter y las neumonías. ¿Por qué razón no tantas del sitio quirúrgico, sobre todo en hospitales COVID? Pues porque se suspendieron la mayoría de los procedimientos quirúrgicos y seguramente ahorita hay ya muchos protocolos publicados respecto a cómo se van a manejar los pacientes quirúrgicos, pacientes con COVID y pacientes no COVID en un procedimiento quirúrgico. Ahora, la siguiente, ahí está. Estos paquetes preventivos parten y quise dejar algunas diapositivas para poner en contexto a los colegas que se están conectando por primera vez y les agradezco mucho a toda la audiencia y les mando muchos saludos también a quienes nos escuchan fuera del país, que ya vi por ahí en el
chat saludos desde Chile. Y bueno, poniéndolos un poco en contexto de la presentación pasada, la Organización Mundial de la Salud en su capítulo 2 nos habla que es una prioridad contar con programas en control de infecciones, que los países tenemos que contar con programas nacionales, con programas regionales, debemos de contar con programas hospitalarios, debe de haber un comité de control de infecciones, eso sin duda alguna, y un programa que en estos momentos, en este contexto de COVID, sí esté funcionando. Y lo mencionaba la sesión pasada, que tengamos además especialistas en control de infecciones. En nuestro México existimos especialistas, más bien diplomados en control de infecciones, y a través del posgrado de salud pública se menciona algo relacionado a control de infecciones, pero el programa es un programa pequeño. Por lo tanto, pues sí tenemos que insistir en las escuelas que manejan posgrado para que tengamos una especialidad, una maestría en control de infecciones, porque es una prioridad para mejorar nuestros sistemas de salud en el país, que contemos con programas en control de infecciones. Hablaba la semana pasada acerca de la norma 045 que existe en nuestro país, que lo mencioné el sábado con la doctora Baridó, que es la presidenta de AMEIN, la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones, que tenemos que insistir en que se publique ya nuestra norma, la 045, que es la norma que nos apoya en la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud, y donde apoya de forma importante la vigilancia en el paciente quirúrgico. Tiene que haber apoyo importante de nuestras autoridades, y para ello se conforma un CODECIN, que es el Comité de Control de Infecciones Nosocomiales, como pues semánticamente hemos llamado así, aunque nos mencionan que ahora le llamemos IAS. Realmente, pues por semántica preferimos decirles infecciones nosocomiales, aunque debemos llamarles IAS. Y todo esto que aterrice a través de la VH. Esta es la lámina que les mostré la semana pasada del paquete preventivo, donde ustedes pueden encontrar de forma más amplia y detallada en qué consiste este manual de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las IAS. En nuestro Sistema Nacional de Salud en México, que están incluidas todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, CEMAR, SEDENA, es todo nuestro sistema de salud. Participamos en la publicación de este manual. Lo encabezó la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, y participamos con la doctora Odette Sarabia, el doctor Sebastián, primero que nada, Sebastián García, el doctor Pablo, el doctor Fernando, la maestra Roselia, un grupo importante, y me disculpo si omito algún nombre. Y bueno, instituciones públicas en nuestro país, asociaciones también. Desde luego vamos a considerar ahora a esta federación, si volvemos a tener seguramente más adelante la oportunidad de revisarlo, porque es muy importante que en estas situaciones sumemos todo tipo de esfuerzos que sirvan para mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Todo esto se aterriza a través de un comité de infecciones, donde en estos comités deben estar incluidos grupo de representantes en los hospitales. Deben estar considerados, desde luego, considerado el director. Puse aquí algunos ejemplos, quienes lo integran. Desde luego, las jefas del quirófano deben ser pieza importante en estos comités, en estos codecines. Esto solo es un ejemplo, la lista se amplía.
y todo con la finalidad de reducir infecciones. Y esto es a través de la vigilancia epidemiológica, que la vigilancia epidemiológica es la observación de lo que ocurre en el sistema. El sistema se entiende como lo que ocurre en el hospital, cómo se distribuyen las infecciones. Nuestra población son los pacientes que se encuentran hospitalizados y además se debe de incluir a los trabajadores de la salud. Tenemos que estar conscientes que un comité de control de infecciones no es un comité completo si no se incluye la seguridad del trabajador de la salud. Y en estos momentos tan críticos de COVID, también es necesario que se cuide que el paciente no adquiera una infección, pero que se cuide que el trabajador de la salud tengamos todo lo necesario para reducir riesgos de infección. Que de por sí vigilamos. Una enfermera en el quirófano, tenemos que cuidar que esté vacunada contra hepatitis B, su esquema completo. Tenemos que tener un sistema que cuide o donde cuidemos que si la enfermera del quirófano, enfermero, la persona que hace la limpieza, el cirujano, todos los integrantes de un quirófano tengan su esquema de vacunación completo. Si presenta un accidente por punzocortantes, que el programa de vigilancia registre ese accidente y que se le dé seguimiento. No podemos hoy por hoy no buscar la manera de reducir riesgos en los trabajadores de ninguna parte del hospital. Por lo tanto, en el CODECIN se tiene que plantear toda esta situación y apoyarnos de todas las normas presentes hoy por hoy, que en el CODECIN se aterricen todas las acciones posibles para reportar accidentes. Entonces, son dos piezas claves: trabajador de la salud, pacientes. Son las piezas que nos deben de mover. Y además, si tenemos visitantes, que son los familiares, que son, ejemplo, cuando se pueda, que se solicite la presencia de un ministro, de un pastor, de un sacerdote, también protegerlos a ellos. Por lo tanto, esto es la vigilancia epidemiológica, lo que ustedes ven aquí. La población es lo que les acabo de mencionar. Y nuestro compromiso es buscar todo tipo de factores de riesgo para vigilar si aumentan o cómo hacer para disminuir estos riesgos y que en la medida de lo posible se eviten. Es por ello que la persona que se encargue de buscar la forma de disminuir estos eventos sea quien se dedique a prevenir infecciones. Y lo mencioné en la sesión pasada. Nos debemos de llamar ya no vigilantes, sino prevencionistas, porque evaluamos una y otra vez la calidad de atención que prestamos a los pacientes, los resultados que nosotros mostramos mensualmente relacionado a infecciones y los resultados en este momento que mostramos relacionados a qué tantos trabajadores de la salud han adquirido COVID, cómo se han atendido, si se han complicado o no, cómo están sus familiares, cómo están sus contactos, cómo tenemos que manejar su aislamiento, su incapacidad. Tenemos que atenderlos y tenemos que ver que estén bien. ¿Por qué? Porque también nos dedicamos a eso. Y en este contexto de COVID, no perder de vista que los pacientes estén bien atendidos y que bajemos al máximo el riesgo en esta situación de COVID. ¿Y a qué me refiero? Si al paciente es necesario que se le coloque un catéter venoso central, tenemos que cumplir con los estándares marcados internacionalmente y nacionalmente para colocar un catéter venoso central en las mejores condiciones y evitar que ese catéter se infecte. En países como el nuestro, además, tenemos un riesgo importante
de contaminación de infusiones, de medicamentos intravenosos y soluciones. ¿Por qué? Porque es necesario mejorar riesgos al preparar medicamentos. Y aquí, honor a quien honor merece. El doctor Alejandro Macías se ha dedicado por más de 25 años en investigar todos estos factores asociados en la preparación de medicamentos. Y yo me atrevo a decir, Lupita, Tere, José, si lo invitan, seguramente va a querer presentar aquí algo relacionado a contaminación de infusiones en contexto COVID, porque es muy interesante todo lo que él ha hecho y son riesgos que muchas veces no vemos cuando las enfermeras preparamos medicamentos y cuando los aplicamos. Por lo tanto, en este perfil de prevencionista, pues es necesario que nosotros no perdamos de vista que nuestro deber para quienes nos dedicamos a la prevención y control de infecciones es no solo hablar de vigilar, sino hablar de prevenir, hablar de reunir datos, presentarlos, exponerlos y además decir qué voy a hacer con esta información, cómo puedo evitar infecciones. Ese es el dato interesante. No nada más se trata de mostrar datos, sino decir qué puedo hacer. Esta lámina la quiero dejar aquí, la presenté hace más o menos un mes en INSABI y hablaba de cuando yo me integré al programa de control de infecciones por ahí del 91, en las primeras conferencias que yo escuché al doctor Trilla, un médico español, exponer acerca de esto, es decir, él decía, ¿quién debe realizar la vigilancia? ¿Cuál debe ser el perfil de la enfermera que busca vigilar? En aquellos años él hablaba de vigilar, yo ahora le agregué de prevenir infecciones. Decía, quien se dedique a prevenir infecciones tiene que tener la paciencia de San Francisco de Asís, porque no podemos darnos por vencidos ni perder la paciencia cuando detectemos una situación de riesgo, y tenemos que tener la diplomacia, además, él decía, de Margaret Thatcher, para poderlo cambiar. La gracia de Mary Poppins, porque pues si no, no nos van a escuchar, pero además algo fundamental, la astucia de Sherlock Holmes para no darnos por vencidos, ¿no? Yo le he agregado que además tenemos que tener actitud de prevencionista, es decir, si nos enfrentamos a una situación de riesgo, pues ir con toda la paciencia del mundo para transformarla, porque generalmente nos encontramos con situaciones donde damos una solución y nos dan 5 problemas. Entonces tenemos que ir preparados para ver cómo resolvemos uno de estos momentos críticos que encontramos, que ahorita lo estamos viendo, que hay hospitales donde de repente se cambió el escenario que se tenía bien estructurado y al decir empiezo a recibir pacientes con COVID, se cambió el escenario y se perdieron áreas seguras para preparar medicamentos, por ejemplo. Además, yo agregué, bueno, ahora sí se insiste en que tengamos nivel licenciatura, aunque hemos encontrado compañeras nivel técnico que son compañeras muy observadoras, muy tenaces en transformar escenarios. El Seguro Social, sobre todo, tiene un gran número de enfermeras en salud pública que se dedican al control de infecciones. Yo he encontrado enfermeras quirúrgicas que son muy buenas observando y además manejan, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Si ustedes son las expertas en manejar sus principios de asepsia y antisepsia. Desde luego, agregué que tenemos que tener un alto grado a la tolerancia y a la frustración, porque a veces no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y lo entendemos porque hay hospitales que pues tuvieron que convertirse totalmente en COVID, o los hospitales híbridos, donde pues se tienen que cuidar estas rutas y se tiene que seguir funcionando el quirófano, y cómo hacer para evitar que el personal se contagie, cómo evitar o prevenir que el paciente esté bien cuidado, ¿no? Entonces, estas situaciones pues hay que marcarlas muy bien
Yo mencionaba la semana pasada que este objetivo lo tenemos que tener presente todo el tiempo. Nuestro objetivo es proteger a los pacientes. Y lo mencioné al principio, proteger a los trabajadores de la salud, a los visitantes y como otros individuos se menciona sobre todo los hospitales que tienen empresas de limpieza externa, empresas de servicio de, no sé, de aire acondicionado o de servicio de camas, hay que protegerlos también. Y los que estamos en control de infecciones, tenemos que tener el programa estructurado para cuidar que estén vacunados, para saber qué hacer en caso de que sufran algún accidente. En la medida de lo posible, que este programa o que los objetivos del programa se logren, podemos decir que los programas son costo muy a bajo costo y que son efectivos. Y eso tiene que ver con la vigilancia que llevamos a cabo. Los objetivos de la vigilancia, entonces, deben de ser conocer la frecuencia y tipo de complicaciones. Si se dejó de hacer vigilancia en estos meses de atención a pacientes con COVID, tenemos que retomarlo a la brevedad posible, con el objetivo de identificar oportunamente cambios en las tasas que se conocían como tasas endémicas, identificar los riesgos propios que vienen en el manual y establecer comunicación inmediata con el equipo de salud. Eso nos corresponde para retomar la ruta, ¿no? Y en este sistema de vigilancia, tenemos vigilancia universal, que incluye todo el hospital, las áreas de atención externa, si se aplica, no sé, quimio ambulatoria, o donde se realiza transfusión, o hay cirugía ambulatoria, ¿no? También se tiene que vigilar. La vigilancia tiene que ser activa, tiene que ser cotidiana, tiene que ser muy educativa. Lo que yo detecto, tengo que hacer educación incidental en ese momento. Además, preferentemente, tiene que estar validada. Tiene que haber importante apoyo del laboratorio de microbiología. Si un hospital no tiene apoyo de microbiología, entonces va a costar trabajo identificar sobre todo infecciones del torrente sanguíneo o infecciones del sitio quirúrgico. Y aquí quise dejar este punto. Rastrear a los pacientes en el posoperatorio nos puede llevar hasta un 25% del tiempo al paciente, al personal que hace vigilancia epidemiológica. Pero lo tenemos que hacer porque en la primera semana se registra hasta un 10% de los pacientes si presentaron infección del sitio quirúrgico. Pero si los buscamos por un mes, podemos encontrar a un 50% de los pacientes. En los pacientes donde se coloca un implante, tenemos que seguirlos hasta un año. Es por ello que nuestra población de pacientes quirúrgicos los tenemos que vigilar de forma obligatoria para poder trazar si de la población de pacientes quirúrgicos cuántos presentaron una infección y para poder ver si nuestro programa de procedimientos quirúrgicos es un programa que está dentro de los estándares de calidad. Y a eso se refiere el paquete preventivo que viene en este manual. Les puse aquí como ejemplo la vigilancia activa, la vigilancia pasiva. Y la vigilancia activa detecta hasta un 70% de los casos de infecciones. Consiste en vigilar las áreas directamente, en realizar el interrogatorio al paciente y explorarlo, en realizar la entrevista al paciente, revisar los cultivos de laboratorio y revisar los expedientes clínicos. Hospitales que se convirtieron en COVID totalmente, tuvimos que dejar algunas semanas la vigilancia porque nos dedicamos a capacitar al 100% a los trabajadores
sobre el uso del equipo de protección personal. Pero se retomó al par de semanas propiamente esta actividad y así tiene que ser. Si no se cuenta con el personal completo para hacer vigilancia, se puede hacer vigilancia pasiva. Y esto consiste en buscar los cultivos de laboratorio de microbiología. Consiste en decirle a las áreas, repórtame tus infecciones de forma voluntaria, se revisa el expediente y se hace la hoja del reporte. Pero solo nos va a dar una posibilidad de un 50% de detección de infección. Es por ello que ahora se prefiere optar por la vigilancia por paquetes. Esta vigilancia por paquetes, ya lo mencionaba, es un grupo de prácticas clínicas o procesos basados en la mejor evidencia posible. No tiene caso que se incluyan recomendaciones en el paquete bajo bajo circunstancias que no son evidencia científica. No podemos decir, voy a basar mi evidencia en este momento en cerrar un quirófano porque se dice que es una sala contaminada, que entendemos que esto ha cambiado de forma nacional. Sin embargo, sabemos todavía de hospitales que califican una sala contaminada y la cierran hasta 24 horas. Entonces no podemos hacer eso. Eso no es parte del paquete de acciones preventivas. Cuando se realizan en conjunto con estas recomendaciones, con las recomendaciones que le llamamos horizontales, que son las que en adelante voy a mencionar, se logran resultados maravillosos. Y la tasa de infecciones la podemos llevar a tasa cero. Nosotros lo hicimos con bacteriemias y logramos tener 0 infecciones del torrente sanguíneo. El principal objetivo es brindar una atención eficaz a los pacientes que se exponen al sistema, que se someten a procedimientos invasivos, a procedimientos quirúrgicos, a tratamientos, por ejemplo, como quimioterapia. Entonces son estos paquetes que nos dan un resultado importante, ya lo mencionaba la presidenta Lupita López, y además aquí yo agregué ambas neumonías, las asociadas a ventilación mecánica y las no asociadas a ventilación mecánica, y agregué las infecciones asociadas a terapia intravenosa y las asociadas a dispositivos intravasculares, que son dos cosas diferentes, ¿no? Aquí les resumí lo más que pude los paquetes y quise dejar como ejemplo en esta columna lo que son los paquetes o programas horizontales, porque ustedes ven en el programa Higiene de Manos traza todo el paquete de neumonías, de catéter, de terapia intravenosa, de IBUS y del sitio quirúrgico. No podemos dejarlo aislado. Nuestro programa de higiene de manos tiene que tener todo compuesto. Yo lo mencioné la semana pasada. Todo el paquete de programa de higiene de manos se traza a estos cuatro en sí 6 tipos de infecciones con lo que les mencioné y se basa en la estrategia multimodal de la OMS. Sí nos pide la OMS tener un programa de agua limpia y segura. Si bien no se ve en países desarrollados, en nuestro país sí tenemos que cuidar que el agua de los hospitales sea agua limpia y segura. Los antisépticos, desinfectantes y nuestra política de esterilización que les mencioné también la semana pasada, el uso y desescalamiento de antibióticos y agregué las precauciones basadas en la transmisión, que también aquí se incluye el paquete para prevenir infección por clostridioides. Ustedes ven, por eso está el asterisco, aquí en neumonías de los dos tipos, y está en esta columna que todo tiene el asterisco y que incluye todas las infecciones, ¿no? Está resumido aquí
lo que está demostrado en evidencia científica para los dos tipos de neumonías, que es la higiene de la boca 4 veces al día, solo con agua y cepillo de dientes. Luego está el uso de clorhexidina oral al 0.12%. Nosotros le agregamos 15 disparos porque es la presentación que tenemos, y no usar dentrífico porque se inactiva la clorhexidina, la posición de la cama en la medida de lo posible, más de 30 grados, y en paciente quirúrgico, sobre todo como estrategia de prevención de neumonías, el uso del espirómetro incentivo. Y desde luego, poner precauciones basadas en la transmisión en el caso de que tengamos pacientes con microorganismos multidrogo resistentes. En el paquete de infecciones de catéter y terapia intravenosa son 4 puntos importantes, pero 5. Se pueden convertir hasta en 10 o 12 recomendaciones, depende de cada hospital. Y viene, aquí insistimos en esta parte, les insisto acerca de el manejo de los accesos venosos solo por personal capacitado. Y nos está pasando. De pronto, no sé ustedes, pero al retirarse un gran número de compañeras enfermeras por edad o por factores de riesgo, pues nos quedamos sin un número importante. Y las instituciones tuvieron que contratar a personal recién egresado de las escuelas, personal que ha tenido que estar aprendiendo sobre la marcha. Que esa es una llamada de atención para las federaciones de escuelas y para las escuelas de enfermería. Tenemos que desarrollar más competencia en el pregrado, en los alumnos y las alumnas de enfermería para que lleguen a los hospitales con mayores competencias. ¿Por qué? Porque nos está tocando esta parte de estar capacitando a marchas forzadas. La instalación de catéter con barrera máxima, el baño con toallas de clorexidina al 2% en pacientes con catéter para evitar que se moje, y esta recomendación es alta para los pacientes con catéter para hemodiálisis, que hay un grave problema en nuestro país por infecciones asociadas a catéter. El no mezclar infusiones, el tener mucho cuidado en la preparación de propofol, sobre todo cuando se recibe propofol desde que viene en ampolleta, que no viene en jeringa precargada y que hay que manipular el vial donde vamos a cargar el propofol. Tenemos que tener mucho cuidado al usar también solución de Ringer lactato. Hay varias publicaciones del doctor Macías, con gusto se las comparto, y de hecho están en la red, donde habla acerca del riesgo de contaminación de infusiones. Y no por ser menos importante, el paquete preventivo para infecciones de vías urinarias, que viene lo que ustedes observan aquí, y les quiero comentar que incluso ya hay estrategias para no invadir al paciente, sobre todo en varones, el uso de condón urinario para evitar colocar una sonda urinaria. Desde luego tiene que ser en pacientes conscientes, ¿no? Las recomendaciones que ustedes ya conocen, que además han sido emitidas por la Comisión Permanente de Enfermería con la maestra que encabeza la maestra Claudia Leija, y que de estos paquetes también ella participó de forma activa en la emisión de este manual, pues ella es parte de esta Dirección General de Educación en Salud. Y finalmente, la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, que la semana pasada, de forma amplia, pues revisé con ustedes el tema de antisépticos y desinfectantes. Desde luego se contemplan todo lo que es la lista de cirugía segura, el cuidar que el material esté protegido y que se abra el material estéril hasta que el anestesiólogo haya terminado
la inducción. Aquí hago una pausa importante y me parece que sí tenemos que trabajar muy de la mano con la federación de ustedes para insistir en reducir las inducciones del sitio quirúrgico. Nada me encantaría más que tener con ustedes una red donde se pueda estar vigilando al paciente posoperado y de hecho al paciente prequirúrgico para disminuir este tipo de riesgos. Así de que tenemos mucha tarea por hacer y desde luego el trabajar la políticas y procedimientos para material de un solo uso, que ha sido un tema importante en nuestro país, pues sabemos que también tenemos grandes necesidades y mucho se dice, bueno, ¿qué hago si no tengo el insumo? Si el paciente no tiene el recurso para comprar algún dispositivo. Creo que sí, la federación de ustedes que es tan fuerte, si pudiéramos trabajar, sumar esfuerzos para apoyar de alguna forma a nivel de sociedad, ver que estos pacientes que no tienen el insumo, ver la manera de acercarlos a fundaciones para evitar que tengan, mejor dicho, que tengan el recurso y ponerlo al alcance de la mano de estos pacientes y de esa manera evitar considerar qué hacer con un insumo de un solo uso, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el formato ejemplo que yo les dejo. Viene en el manual también. De hecho, viene como un poco más amplio de lo que nosotros calificamos día con día. La parte de arriba ustedes ven todo lo que tiene que ver. Nosotros agregamos además, le dejamos eventos adversos porque las infecciones son un evento adverso. Y lo dejamos así porque nosotros también agregamos el paquete preventivo para reducción de úlceras por presión y de caídas. Entonces tenemos además otras acciones que como grupo de control de infecciones decidimos agregar porque llevamos al mismo tiempo algunos otros indicadores de calidad que son indicadores de no infecciosos. Ven ustedes en esta columna todo lo que incluimos, que es parte de lo que yo les mencionaba, las variables que nosotros revisamos, la fecha y calificamos. Si el paciente está calificado o no para higiene de manos, la fecha, por ejemplo, de hoy, se le capacitó sí o no. Mañana se le vuelve a capacitar, si está el insumo disponible y además, si tiene en esta parte el ejemplo de la neumonía intrahospitalaria y calificamos si tiene o no la posición de la cama, si hizo o no higiene de la boca, si tiene movilización fuera de la cama. Entonces, en este paquete preventivo nosotros tenemos que calificar cumple o no cumple. De esta manera, nosotros nos orientamos o aspiramos a decir, mi meta es tener al final como indicador si cumple en un 95%, para estar seguro que nuestro paquete preventivo va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Y así sucesivamente se califica el resto del paquete. Quiero decirles que si nosotros nos apegamos por lo menos hasta un 95% del paquete, podemos reducir hasta un 25 o 50% las infecciones. Entonces, si queremos bajar infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, el tener un paquete de este tipo nos va a llevar sin duda alguna a bajar de forma considerable el número de infecciones. Y desde luego tiene que ir acompañado con la capacitación del personal. Nosotros ahorita, después de que se contrató un número importante de enfermeras, sobre todo de los que nos mandaron por INSABI, tenemos que estar capacitando de nueva cuenta en todos estos paquetes. Entonces, pues desde luego que por eso reitero la invitación para que nos sigan a través de SINSAE. Con gusto les hago llegar la liga aquí a nuestra presidenta, digo nuestra porque yo desde luego ya
me considero socia de ustedes. ¿Para qué? Pues para que se pueda difundir lo más que se pueda. La regla de oro aquí es que funciona o tiene éxito el paquete si se cumple, es todo o nada. No podemos querer reducir algún tipo de infecciones si no contamos con el recurso. El claro ejemplo es, tengo los enjuagues de clorhexidina para el paciente, pero no los apliqué, hoy contó como que no lo hiciste, pues va a bajar nuestra posibilidad seguramente, ¿no? Les puse parte de lo que hacemos de actividades, cómo se visitan estas áreas. Ustedes ven aquí áreas de hospitalización, terapia intensiva, urgencias. Son los servicios con los que contamos en el hospital y además el tiempo que aplicamos para la vigilancia. Es por ello que también vamos a insistir en fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica en todo el país, porque así tiene que ser. Alguien tiene que dedicarse a vigilar y a buscar riesgos para disminuirlos. Tenemos que revisar a los pacientes que se encuentran hospitalizados en ese momento, identificar a los pacientes, si hay pacientes, sobre todo me refiero a los pacientes posoperados, si tienen fiebre o no, a los pacientes que tienen un catéter, una vía periférica, un catéter urinario, o tiene incluso algún otro catéter de drenaje para reducir riesgos. Y se verifica el paquete preventivo. Nosotros ya buscamos cultivos positivos a través del sistema electrónico que tiene el laboratorio. Revisamos expediente, ahora lo hacemos ya en electrónico, ya no tenemos expediente físico, y supervisamos los procedimientos. Y además se supervisan las medidas de control que hemos implementado. Desde luego, nuestra nueva tarea es supervisar el uso adecuado del equipo de protección personal, que hay lineamientos nacionales y que también observamos que en todo el país, en muchos hospitales, para no ser tan radical en decir en todos los hospitales, pues no, porque seguramente hay hospitales que sí están aplicando bien las acciones que se emitieron a través de la Secretaría de Salud en su página, donde claramente se insiste que solamente se use un par de guantes. Sabemos que hay hospitales que tienen 2 pares de guantes y entonces sobre eso tendremos que trabajar para disminuir como factor de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Se hace búsqueda intencionada de los pacientes con estos dispositivos y además es importante recabar la información de cuántos pacientes hoy revisé que tienen un catéter venoso central. Curiosamente, pues si nosotros encontramos pacientes con pocos dispositivos intravasculares y que además estamos teniendo bacteriemias, es un ejemplo, pues buscar cómo se está manejando la preparación de los medicamentos intravenosos. Ese es un dato importante, ¿no? Al finalizar el mes, se hace la sumatoria del total de días catéter central, del total de catéter urinario, del total de catéter de ventilación mecánica. Y en esto hago una pausa importante porque del total de días catéter, la sumatoria de estos días catéter, de esos dispositivos son mi denominador. Del total de mis infecciones es el numerador. Las infecciones, el total por 1000 días catéter, me da un resultado de esta fracción. Y puedo decir que tuve una tasa de infecciones de 8 por 1000 días catéter. Entonces puede ser una tasa alta o una tasa de infusiones alta la que tenga comparada con las tasas internacionales. ¿De acuerdo? Ya mencioné la semana pasada lo que tenemos que hacer de la vigilancia de la calidad del agua y que tenemos que considerar varios aspectos aquí de la limpieza de las cisternas, que tenemos que documentar este procedimiento
Y en la estrategia multimodal de la OMS, nosotros tenemos que insistir en la capacitación de la higiene de manos a los pacientes y los pacientes con COVID para que ellos mismos nos estén apoyando a vigilar que se cumpla con la higiene de manos. Y les quise dejar aquí todo lo que tiene que ver con la estrategia multimodal de la OMS. Desde luego, medir, evaluar y presentar los resultados relacionados a la higiene de manos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de apego? Y en la higiene de manos, cuando se retome o los hospitales donde están llevándose a cabo procedimientos quirúrgicos, se tiene que medir cuál es el porcentaje de apego en el quirófano, de apego a higiene de manos. No es apego a higiene de manos quirúrgico, es apego a higiene de manos normal. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿De acuerdo? Y bueno, ahora les agregué además resumido lo que vimos la semana pasada. Se los dejo aquí, viene también en el manual, como cada acción de estos antisépticos y desinfectantes y para qué se usa cada uno de estos desinfectantes y de estos antisépticos. ¿De acuerdo? Les agregué además el ácido peracético, el formaldehído y enfaticé acerca del peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Se los dejo ahí en la presentación. Esta diapositiva la amplié un poco como evidencia de las cosas que pasan en algunos países, me pregunta, países también, y hospitales, me preguntaban la semana pasada. ¿Puedo tener ácido peracético en casa, pero no nos confundamos ahí? Manejamos ácido peracético a alta concentración, sobre todo se usa en otros países. Aquí en nuestro país a veces se confunde con el vinagre casero. No lo podemos usar como desinfectante ni como antiséptico. Aguas con eso. Y bueno, esta es ven ustedes ese escenario que ven en la primera lámina, como incluso se sigue utilizando miel de abeja como terapia para curar heridas. Hay que tener en cuenta que podemos tener contaminación de la miel por Listeria monocytogenes, por lo que no se recomienda usarla para el cuidado de las heridas. Probablemente poco a poco se empiece a ver más evidencia, pero hasta ahorita no hay suficiente evidencia al respecto. Entonces sí hay que tener cuidado. Insisto en no utilizar la pinza de traslado, sobre todo con sumergiendo o agregando con desinfectantes de bajo nivel. Ya mencioné acerca de los factores que interfieren en el proceso de estos desinfectantes y por qué es importante que lo consideremos como parte del paquete preventivo de estas infecciones. En terapia intravenosa segura se amplían además más cosas, insisto, en tener un programa, un protocolo completo para reducir infecciones del torrente sanguíneo. No solamente de catéter, sino tener un programa centinela de contaminación de infusiones y prevenir riesgos de contaminación de estos medicamentos y de estas infusiones, porque sí puede haber una situación complicada cuando preparamos de forma insegura las infusiones. Estos son ejemplos de cómo llegamos a manejar estos equipos de volumen medido. Hay que tener cuidado. No es privativo de una marca. Si nosotros los manejamos, y lo quise poner aquí, insisto, no es privativo de una marca. Si ustedes identifican, puede haber cualquier marca de equipos de infusión si los manejamos de forma insegura, manipulamos, conectamos y desconectamos, puede haber contaminación. Y aquí ustedes ven en esta fotografía que me compartió mi compañera, la maestra Alma Rosa Chávez Ríos,
que es toda una experta en terapia intravenosa, y yo seguramente si la invitan con gusto les comparte y les amplía más acerca de este tema. Ven en la foto de abajo cómo hay situaciones donde se llega a cortar el equipo de infusión y se le pone únicamente la pinza. Esto ya es un sistema contaminado. Entonces no podemos manejarlo de esa forma. Hay que tener mucho respeto a la terapia intravenosa. Y yo reitero un ejemplo que tenemos en el hospital donde trabajo, cómo se tiene que tener un programa claro de educación, de capacitación a los residentes. Los residentes de primer año que recién llegan a las instituciones y que ahorita se va a recorrer entendido, no sé qué se tenga que hacer acerca de la residencia, retomarlo. Ustedes ven en el ejemplo que nosotros insistimos en la política de las 5 firmas, donde los residentes de medicina interna, los jefes, capacitan a los residentes de nuevo ingreso. Nosotros les hemos apoyado acerca de la política de antisépticos y desinfectantes y manejamos lo que se llama la política de las 5 firmas. No colocan un catéter hasta que no han sido capacitados acerca de la instalación del catéter venoso central. Y bueno, además contamos con un grupo de enfermeras en terapia intravenosa hospitalaria. Acerca de ellas, auditan el procedimiento de la instalación del catéter. Se incluye la capacitación a los residentes de medicina interna, a los residentes de cirugía y a los residentes de anestesiología. Y solo se les permite 3 punciones como máximo. Esto, bueno, ya lo mencioné, que nuestra política de antisépticos incluye el uso de baño seco con clorhexidina y el impacto importante que tenemos en la reducción de infecciones del torrente sanguíneo. En esta diapositiva la voy a avanzar más rápido porque se enfatiza el no exponer al paciente con agua cuando tiene un catéter. Y aquí también se incluye al paciente quirúrgico. El paciente posoperado es mejor que no se bañe con agua, que se bañe en seco en la cama hasta que se recupere en su totalidad. ¿Por qué? Porque da alto beneficio en el paciente en la reducción de multidrogoresistentes. Reduce tiempos de enfermería y es algo que no es de impacto económico al usar toallas, pero sí tiene un buen impacto en la reducción de infecciones tanto del sitio quirúrgico, en el preoperatorio y de infecciones del torrente sanguíneo. Control de antibióticos es parte de la política del paquete de prevención de infecciones y además, bueno, que se sesione cada caso y que se vea qué antibióticos se autorizan y qué antibióticos no se autorizan. Y ya casi para terminar, sobre las precauciones basadas en la transmisión, que seguramente muchos de ustedes ya saben. Nuestras precauciones están en la página del hospital. Yo solamente les dejo aquí algunos ejemplos de lo que son las precauciones de contacto que vienen. Aquí está claramente lo que se incluye y que ahora se retoma para el uso del equipo de protección personal. Las precauciones de contacto incluye las recomendaciones basadas en la transmisión de los microorganismos por contacto indirecto y por contacto indirecto también. Precauciones de gotas, que también incluye estas basadas en la transmisión por gotas. Y bueno, ya no dejé las basadas en vía aérea y las precauciones estándar, pero vienen todas estas. En conclusión,
Este programa de paquetes preventivos es exitoso porque, o puede ser exitoso si se tiene liderazgo, si se hacen equipos interdisciplinarios, si se trabaja de forma estandarizada y además que las políticas sean simples, que sean accesibles, que sean viables. No podemos recomendar algo que no va a funcionar, que de entrada va a funcionar 2 meses y que después ya no funciona. Y que además forma parte de acciones diarias, de tareas simples, que son además políticas transparentes y que se tiene una cultura de no culpa. Si alguien no cumple con algo, simplemente retomarlo en el día a día e insistir porque se corrija, se eduque, se capacite. Nunca castigar a quien no cumple con estas acciones. Se tiene que tener auditoría constante, eso sí es importante, y retroalimentación permanente. Mi última diapositiva. Ahora sí les dejo mi correo, pero sin duda alguna, pues me pueden contactar a través de la federación en el caso que ustedes necesiten algo. Ya me hicieron llegar algunas preguntas. Me encantaría que me hagan llegar todas las preguntas que hicieron la sesión pasada, porque quiero hacer una presentación donde responda cada pregunta que hicieron y se las voy a reenviar. Entonces, en cuanto las tengan, me las mandan, me apuro a contestarlas para que las hagan llegar. Entonces, dejo abierto el foro si tienen dudas al respecto. Voy a dejar de compartir para que les dejo la palabra a quienes me invitaron para que pues podamos aquí conversar acerca de todo esto que he expuesto. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y bueno, me queda claro que ustedes llegan a todos lados, incluso me enteré por una gran amiga de esto, seguramente es amiga de alguien de ustedes. Le mando muchos saludos a mi amiga Gris, que ella me dijo, oye, pues estuviste, luego te digo cómo me enteré de esto, me mandó la foto de la semana pasada y dije, ¿cómo te enteraste? Y ya no tiene que ver nada con salud. Les llegó la información, ¿cómo ven? Así es de que pues, muchísimas felicidades por este gran foro. Gracias, Marta. Muchas gracias, excelente ponencia. Ahora sí que levanta conciencias, ¿sí? Todo lo que hay alrededor de una infección, todo lo que tenemos que cuidar. Y sí, un proyecto que tenemos dentro de la Federación es Infecciones Cero y está contemplado prevención de infección del sitio quirúrgico. Así que enhorabuena, creo que es buen momento para que empecemos a trabajar en un verdadero equipo, como un verdadero grupo interesado por, ahora sí que, lograr ese cero infecciones. Bueno, por ahí tenemos preguntas. Muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Y José, ¿podemos empezar contigo? Sí, muchas gracias, maestra Marta. Y bueno, tengo comentarios muy favorables, como por ejemplo, gracias por compartir cómo puedo conseguir la presentación. Muy buena conferencia. Tenemos asistencia a través del canal también de Facebook y aquí en la asistencia aquí en el Zoom. Asistencias, por ejemplo, de Nuevo Laredo, de Guadalajara, de Tijuana, Baja California, de Ciudad de México, de Colima, de Coahuila, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Chile, en el Facebook. Estas son las personas que se registran, pero hay más personas de otros lugares. También tenemos de Tamaulipas por el Facebook, de Coahuila, Monterrey, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Bolivia. Y bueno, maestra Marta, unas palabras que se me quedaron mucho iniciando su presentación: la paciencia, la diplomacia, la gracia, la astucia,
son palabras que puedan distinguir mucho a la enfermería quirúrgica, porque uno de nuestros objetivos es la seguridad del paciente. Y yo creo que es a base de estas palabras que se puede lograr esa seguridad. Y tengo unas preguntas que nos hicieron llegar antes de la presentación, como por ejemplo, ¿la palabra sanitizante es correcta? Sí, es una pregunta que me he hecho frecuentemente y la sanitización incluye una serie de pasos. Y es una serie de pasos de un procedimiento. Por eso es que ahora se usa más como vamos a sanitizar el ambiente. Cuando dices vamos a sanitizar el ambiente, se entiende que tú prepares toda el área que vas a limpiar y desinfectar. Entonces, no es lo mismo decir limpia o sanitiza, no. Sanitiza te incluye toda la serie de procedimientos. Una parte de la industria incluye, ¿este sanitizante le sirve para? No, lo que tenemos que hacer es recordar que antes de aplicar un desinfectante tenemos que limpiar y por lo tanto incluye en la sanitización, incluye toda esta serie de pasos, que tú incluso dejes libre tu habitación o el quirófano, que retires, ejemplo, cuando termine un procedimiento quirúrgico, que retires tus desechos, ¿no? Toda tu RPBI, el instrumental se lleva al centro de lavado, que tú retiras, te aseguras de que no haya punzocortantes para reducir riesgos en el trabajador. Y entonces tú, entonces sí empiezas a limpiar el área, ¿no? A eso se refiere básicamente. Y después aplicas el desinfectante y dejas que actúe. Ahora, recordar, cuando tú realizas la limpieza, pues no puedes, en un área sobre todo grande o chica, no puedes aplicar jabón en todo el quirófano. Tienes que ir por superficies de lo limpio a lo sucio. No imagino que de pronto puedas enjabonar todo el quirófano, eso es imposible de hacerlo. En un área clínica tampoco se puede hacer. Ahora que se usan estos robots para aplicar descontaminación de alto nivel con peróxido de hidrógeno, entonces tú lo que tienes que hacer es primero sí asegurarte que esté bien limpio el servicio, o el quirófano, o el área crítica, o el área clínica, bien limpia el área antes de tú aplicar un desinfectante de alto nivel con vapor, sobre todo, no con desinfectante de alto nivel, porque de repente puede ser que alguien, y lo vimos cuando los primeros años de pacientes, que empezamos a ver pacientes con VIH, bueno, había gente que aplicaba glutaraldehído, ¿no? En un quirófano para tratar de descontaminar una sala. Eso no puede ser. Por lo tanto, regresando a este punto de sanitización, pues hay que considerar que te incluya la limpieza y la desinfección previo desahogo de todo lo que tengas tú en la sala o en el área que tú vas a limpiar y desinfectar. Muy bien, yo creo que se contesta la segunda pregunta que hace esta misma persona, es Elvira Vilés, y dice, ¿sanitizar es igual que desinfectar? Yo creo que con lo que mencionaste queda, ¿verdad? Es Pues una, no. es de continuación, ¿verdad? Tiene que compartirse esas dos partes, ¿no? Sanitizar, Exactamente. sanitizante está definida por la OMS, pregunta Elvira de nuevo. Lo llega a definir así, de hecho es muy dado a que se use por FDA también. Es un sanitizante, o sea que aplica y va muy de la mano por FDA para desinfectantes de bajo nivel. O sea, dice, solo úsese como sanitizante, o sea que solo se use para desinfectar una superficie, pero de bajo nivel. O lo vemos en lo que compramos de forma comercial, solo es un sanitizante, que quiere decir que es solo si para que lo apliques en la comunidad. Y sí lo puede definir así, pero lo que se insiste es más que se use, que englobe una serie de pasos. También se usa como antisepsia,
que antes era muy dado. Antisepsia es solo aplicar un antiséptico y no, la antisepsia incluye una serie de pasos que te incluye verificar que ya esté libre el área que vas a limpiar y desinfectar, que la persona incluso esté protegida para aplicar estos procedimientos. Entonces, pues realmente hay que tener cuidado en que apliques el paso correcto, básicamente. Bien, sí, gracias, Martita. Guadalupe Hernández nos pregunta, dice, laboro en un quirófano, mi hospital es híbrido, tenemos cirugía de urgencia y a veces programada, y el personal de enfermería de quirófano no nos quieren dar cubrebocas N95 porque mencionan que no somos personas de riesgo. Cuando en realidad no sabemos que las condiciones de los pacientes, si tienen COVID o no tienen COVID, ¿qué nos recomendarías en estos casos? Bueno, el hospital donde se elabora, pues hay que ver cómo está funcionando el Comité de Control de Infecciones, porque es ahí donde se pueden apoyar. Ahora, en esta situación de COVID, sí tenemos que considerar que la producción internacional se está quedando pues en países, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, de líder en respiradores, se está quedando todo pues del otro lado. Lo que nos está llegando a México con este apoyo ha sido a través de INSABI y nos están llegando estos respiradores que vienen de China básicamente. Se tienen que cuidar los recursos, no estoy diciendo que no se tenga el riesgo, desde luego que todos estamos con esta situación de, pues, del temor de que nos vayamos a infectar o no. El mayor riesgo en este caso para el personal que está en quirófano, si es el anestesiólogo. No quiero decir que no tenga riesgo el resto del personal. Yo lo que creo es que se debe de evaluar cada situación con los integrantes del Comité de Infecciones, con el área de la VH, para ver qué opciones se tienen que tomar en este sentido. Sabemos que hay hospitales donde vemos en la calle que la gente trae respiradores sin que necesariamente se necesite, ¿no? Entonces, pues es una situación bien difícil que aquí habría que tener que evaluar cada institución para cada hospital. Hay hospitales que están optando por hacer pruebas al paciente antes de que entre al quirófano. Desde luego que si la persona está en riesgo, pues se tiene que insistir para que se evalúe cada riesgo en particular. Así es. Víctor Basur dice, ¿usan como estrategia de vigilancia los estudios de prevalencia? Sí, buenos los estudios de prevalencia puntual. Siempre los estudios de prevalencia puntual tienen un sesgo, como es una prevalencia puntual. Hicimos un estudio encabezado por el doctor Alejandro Macías en el 2011 y lo hicimos a través de la Dirección Calidad de Evaluación del Desempeño, mejor dicho, y pues sí encontramos, de hecho está por ahí en la red, que una prevalencia puntual del 21% y se refiere en el manual. En el manual vienen esos datos, sí se pueden usar y los hospitales, si no se cuenta con personal suficiente para hacer vigilancia epidemiológica, se puede hacer un día, se revisa cuántas infecciones se detectan ese día, pero siempre va a haber un sesgo, siempre. Y está demostrado, ¿no? Ese sesgo que se tiene en prevalencias puntuales. ¿De acuerdo? Okay. Sí, Martita, de acuerdo. ¿Tienen alguna estrategia para lograr una mejor adherencia de los médicos a la higiene de manos? Bueno, es una pregunta, creo que para todos interesante. Sí. La vigilancia debe ser siempre. Por eso decía, paciencia, mucha paciencia y más paciencia, porque pues hoy pensamos que ya terminamos de capacitar y de educar y de sensibilizar, pero nunca se termina. Entonces sí hay estrategias,
hay que monitorizarlos, hay que evaluarlos, hay estudios de sombra y luego se mandan los resultados y los resultados se presentan en el comité. Y si se dice, el apego e higiene de manos en las enfermeras es de tanto, en los médicos es de tanto, en los químicos es de tanto y en el personal por servicio. Y lo que hacemos nosotros es un poco de competencia. Incluso los estudiantes de medicina, lo que hacemos es... tenemos 3 escuelas que nos visitan. Entonces ponemos a competir a las escuelas y las escuelas de enfermería también. Entonces les decimos, ahora estas 2 escuelas, la escuela A y B va a observar a la escuela C y aquí están los resultados. Y la escuela C observa a la escuela A y B y la B a la C y la A. Entonces mostramos resultados. Y en los médicos también. Los de medicina interna que mejor cumplieron, ejemplo, los de medicina interna mejor cumplieron, los otros no. Los que de plano no quieren apegarse a la higiene de manos, les decimos, llamada de atención, es el punto 1, porque ya te capacité. La segunda vez te voy a dar una carta sin copias, que dice, la presente es una invitación sin copias para que usted se adhiera a la higiene de manos. Si no se quiere adherir a la higiene de manos, la tercera es una carta con copia a enseñanza. Y pues obviamente no les encanta a los residentes tener una carta a enseñanza. Esa es la forma que hacemos. Y es una tarea interminable, desde luego, ¿no? Pero como quieres, es muy buena estrategia la competencia. Sí, Yo por creo que supuesto. llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, sí. Otra pregunta, maestra. ¿Llevan algún control con el uso de antibióticos para disminuir las resistencias? Sí, sí se lleva un control. Ahorita está funcionando parcialmente por esta situación de COVID. Yo lo dije la semana pasada, somos hospital COVID. Y las enfermeras de control de infecciones recabamos a todos los pacientes que están con antibióticos, que llevan ya 7 días con antibióticos, sobre todo con carbapenémicos, se le da la información al jefe del área de epidemia, de nuestra área, al doctor Arturo Galindo y al doctor Eric Ochoa, y ellos lo sesionan con cirugía, con los cirujanos y con los de medicina interna y con los de áreas críticas. Se evalúa cada caso y ya el paciente que se encuentre que es pertinente desescalar, se propone y hay desescalamiento de antibióticos, por supuesto. Ok. Me corrigen, es Victoria Basur, de las preguntas anteriores. Ah, muy Victoria, bien. Victoria, perdón, Victoria. Unas preguntas de acá del Facebook para no omitir. Dice, excelente presentación, saludos desde Bolivia. Dice, ¿qué hacer cuando un paciente presenta reacción a la clorexidina? Bueno, el porcentaje de reacción a la clorexidina es muy bajo, pero sí es importante preguntarle al paciente antes de cualquier cosa, así como se hacen medicamentos, se le debe preguntar, y recordemos que es parte de nuestra lista de cirugía segura, preguntar si es alérgico. Si es alérgico, si el paciente dice, pues no sé, pero yo creo que tal vez, bueno, pues ahí se puede hacer la prueba que recomienda dermatología, la prueba del parche, donde se pone una pequeña cantidad de la clorexidina en la cara interna de la pierna y se observa. Si presenta alguna respuesta, entonces ya no se aplica la clorexidina y de hecho se puede corroborar con dermatología. Si el paciente refiere de plano ser alérgico a la clorexidina, se puede utilizar iodopovidona con alcohol para preparación del sitio a incidirse. Gracias, maestra. Dice, ¿tienen programas REAS o manejo de residuos? Sí, manejo de RPBI de acuerdo a la norma 087, que de hecho ya es apremiante que esa norma se actualice, pero sí se maneja de acuerdo a la norma. Bueno.
¿cuál es la razón por la que se debe abrir los bultos estériles al término de la anestesia? Pues menor tiempo de exposición, porque Exposición. siempre por la circulación, aunque sabemos que un quirófano es con presión positiva, la puerta se abre y se cierra. Y bueno, si uno no pone orden en el quirófano, ¿verdad? Ustedes mejor que nadie lo saben, todo el mundo quiere entrar y salir y curiosear en el quirófano. Entonces, es importante siempre ponernos en el lugar del paciente, sobre todo cuando uno ha estado en el quirófano como paciente. Bueno, pues uno, todo lo que pasa por la mente y realmente uno como paciente está en manos de ustedes, del personal que está en el quirófano. Eso realmente, bueno, lo digo porque he sido paciente varias veces, en el quirófano uno se siente acogido con la enfermera, las enfermeras del quirófano, y yo estuve en quirófano antes de estar en control de infecciones y he sido paciente varias veces, me han operado y pues realmente es de exaltar la labor que hace la enfermera en el quirófano y muchas veces, o sea, en la mayoría de las veces, y somos como del mismo lado, porque el paciente pues dice adiós, me fue bien al paciente posoperado, pero nunca ve a la enfermera en el quirófano, ni a la instrumentista ni a la circulante. Es como, pues no se da tanto crédito. Y lo mismo para la enfermera prevencionista, no se da cuenta quién está trabajando atrás las bambalinas y pues nosotros somos del mismo lado que ustedes, ¿no? Entonces, para mí es un gran valor que tiene la enfermera quirúrgica. Realmente, esta parte, pues hay que resaltarla una y otra vez, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta, la maestra. Dice, en mi hospital todavía se utilizan las pinzas de traslado. ¿Qué desinfectante sería el ideal? Pues yo no recomiendo que se use más la pinza de traslado. Si uno tiene que dar una gasa porque le hace falta la gasa a la instrumentista, a la enfermera, entonces lo que se tendría que hacer, pues hay técnicas para abrir una gasa, ¿no? Sin contaminar el campo. Es un riesgo tenerla, no hay manera de lavarla y ver que esté totalmente limpia. Y el desinfectante, si no se sella bien la tapa, el empaque se endurece, va a estar expuesto y fácilmente se puede contaminar. Entonces, son unos instrumentos muy bonitos, digo, la verdad es que mejor ponerlo en el sitio ahí como la vitrina que alguna vez se usó y no usarla, por favor. Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Dice, quisiera saber cuáles son los pasos en la vigilancia de cura de catéter, cómo es la forma correcta. Para limpiar un catéter venoso central, supongo, ¿no? Sí, no especifica qué tipo de catéter. Ok, y pues yo hablaba del equipo de terapia intravenosa, de enfermeras en terapia intravenosa, que eso está demostrado desde hace ya cerca de 30 años, el beneficio que ofrece. Y ahí hizo un gran trabajo la maestra, la Comisión Permanente de Enfermería, de contar con personal encargado de accesos al cuidado de catéteres. Ahora en los hospitales hay como 2, 3 enfermeras. La verdad nosotros sí tenemos un grupo de 30 enfermeras solo a cargo del cuidado de catéteres. Ellas revisan que el catéter esté en buenas condiciones, que la curación no esté pegada, que no tenga retorno venoso, que no esté manchada la curación. Y la curación se hace una vez a la semana. Una vez a la semana se revisa, hay que tener ahora pues con el equipo de protección personal, además, bueno, pues hay que tener su cubrebocas que se usa como parte del equipo y se revisa la curación y se reemplaza. Puede ser con un apósito transparente, recordemos que hay una norma, la 022. La 022, hay guías, de hecho, internacionales para el cuidado de catéteres, hay guías europeas,
Aquí en nuestro país está la norma 022. Hay varias cosas que respaldan acerca de este cuidado del catéter. Se puede cuidar, se puede desinfectar con alcohol con clorhexidina. Si el paciente es alérgico, se limpia con yodopovidona con alcohol. Siempre recordar que hay que dejar que actúe el desinfectante y no es privativo que únicamente se ponga el apósito transparente. Ojo con esto, porque hay como una postura que dice coloca el apósito directamente. Sin embargo, sí vemos alguna situación cuando se coloca el apósito directo. A veces se puede despegar o se puede quedar pegamento en el catéter. Nosotros preferimos colocar una gasa bajo el catéter y otra gasa encima del catéter para aislarlo de la humedad. Y las guías dicen que puedes colocar gasa abajo y gasa encima, puedes colocar un apósito transparente o puedes colocar un apósito que no sea transparente, siempre y cuando se esté verificando que el catéter esté íntegro, ¿no? Entre menos manipulación tenga es mejor, por lo tanto se tiene que limpiar solo una vez a la semana, salvo que sea necesario, se vuelve a limpiar. De ahí la recomendación de evitar que se exponga el paciente a que se bañe en la regadera o que se bañe en la cama con agua. Recordemos que hubo una estrategia hace ya 8 años más o menos acerca de bacteriemia cero a nivel nacional. No se impulsó tanto porque justo empezó el cambio de sexenio, pero pues existe el programa Bacteriemia Cero, hay que retomarlo, ¿no? Sí. Desde luego. Bien. Una aportación aquí también nos dice Víctor que hay guías oficiales donde se puede ver toda la parte del catéter, de la prevención de infecciones de la terapia intravenosa. Exactamente. Bueno, pues hay otras preguntas. Felicitaciones, maestra Marta. No sé si tengas alguna pregunta más, Lupita, por ahí. María Teresa, Tere Vargas, ¿tienes preguntas? Bueno, nada más comentarios de Felicitas Natalia Huerta Bautista. Comenta, gracias por compartir sus conocimientos. Noemí Calderón, muy buena presentación. ¿Cómo puedo conseguirla? Felicidades, me encanta que tomen la capacitación hacia los residentes, ya que muchas veces nosotras somos las maestras en el R1 basadas en nuestras experiencias y hoy en día bien documentadas con los protocolos y políticas de cada una de nuestras instituciones. Y una pregunta, ¿en dónde encontramos bibliografía sobre baño en seco en pacientes posoperatorios y cuántos días después se deben seguir bañando en seco? Y sobre todo el beneficio está para el paciente antes del procedimiento quirúrgico y bueno, desde luego que apoya en otro tipo de microorganismos después. Yo con gusto les comparto la bibliografía. Hay un buen número de artículos. Tenemos en el hospital un manual pequeño de clorhexidina. De hecho, sí lo tengo en electrónico, se los comparto con gusto para que ustedes lo difundan. Y muchas gracias por sus comentarios, excelentes comentarios, muchos saludos a todos, aquí en nuestro México querido y fuera de México también. Yo quiero agregar algo aquí relacionado a los niños. La terapia intravenosa en los niños es importante en hospitales pediátricos que se fortalezca. Y de ahí esta necesidad. Créanme que si ustedes invitan al doctor Alejandro Macías, les va más que encantar la presentación. Y seguramente yo con gusto lo convenzo para que exponga aquí. Fue nuestro anterior subdirector y tiene una gran experiencia en reducir riesgos de infección por contaminación de infusiones. Preguntan mucho, muchas gracias, lo tomaremos en cuenta, claro. Ya veo en varias ocasiones que están preguntando por el manual. El manual que hiciste, amablemente nos enviaste con anticipación. De hecho, ya está, pueden entrar a la página de femec.org, ahí lo tenemos, ya se subió.
Ahí lo pueden consultar y los próximos materiales del baño seco y lo que nos estás comentando ahorita, en cuanto nos los tengamos, los subimos a nuestra página. femec.org es nuestra página. Perfecto. Lo podrán consultar, exploren la página, tenemos artículos de todos nuestros ponentes, están las presentaciones también, todo en video, están los videos de estas presentaciones, consúltenlas. También tenemos el canal de YouTube, en YouTube están también las presentaciones, es Facebook, YouTube y femec.org, que es nuestra página. Les agradecemos a todos la participación. Marta, muchas gracias. Tomaremos en consideración, cómo no, el apoyo para prevención de ISQ, prevención de infección del sitio quirúrgico, y es un proyecto que también por ahí ya tenemos, ¿verdad, José? De trabajar en el grupo, pues qué mejor que lo hagamos en equipo, en este gran equipo. Y también, cómo no, consideraremos la otra invitación para invitar al doctor a que nos platique, ¿verdad? Por supuesto, ustedes son una asociación, una federación, entonces no es complicado que ustedes soliciten al Consejo de Salubridad General tener una butaca, porque eso permite incidir sobre acciones a nivel nacional. Políticas. Eso es importante. Es solamente insistir, escribirle al doctor José Ignacio Santos, hablar de todos los años que tienen ustedes trabajando para que los incluyan en una butaca. Ahorita no sé cómo vaya a estar esta situación respecto a las sesiones, lo desconozco. Incluso si ustedes han hecho ya evidencia, pueden mandar propuestas a todo este grupo que se encarga de la certificación de hospitales, porque es así como las asociaciones, federaciones, podemos sumar en beneficio de los pacientes. Yo realmente reitero mi agradecimiento, estoy de veras más que complacida de estar participando y compartiendo con ustedes pues esto que hemos, bueno, que he desarrollado ahí en el hospital con todos mis anteriores maestros y pues es lo que queremos. A veces sabemos que no alcanza a llegar toda la información, sobre todo al personal que está directamente en atención de los pacientes, y estas pues es lo de hoy, ahora estas vías de comunicación, y con gusto si ustedes quieren que comparta algo a la mail, pues lo hago y también lo transmito las siguientes sesiones. Si quieren me mandan la invitación y yo lo hago llegar a los contactos que tengo. Desde la ENEO tiene un diplomado en terapia intravenosa, y compartamos información, compartamos todas estas ligas para que tengamos cada vez un programa a nivel nacional de colegas que estemos pues, mejor preparadas en beneficio de los pacientes, ¿no? Pues nuevamente gracias, agradecemos ese enorme apoyo que nos estás brindando. También les envío artículos relacionados a lo que les hablaba de contaminación de infusiones, desde luego. Ah, claro, claro. Así que a nuestro público estén pendientes y consulten nuestra página, nuestro Facebook, nuestro canal también. Está a la disposición de todos ustedes. Aprovecho el comercial de nuestra próxima sesión, ¿sí? Pero, Martita, muchas gracias. Compartimos pantalla, ¿sí? El próximo seminario webinar, ¿sí? Manejo quirúrgico de paciente COVID-19, con Mapi Colmenares Torres, de la Sociedad Científica Venezolana en Esterilización, el 7 de julio, 19 horas, les esperamos. Les repito, la página es femec.org. Femec con doble E, org. ¿Regresamos si quieren? Sí. Bueno, ya les dimos a conocer la próxima sesión. Martita, muchas gracias.
y seguimos en contacto. Pretendemos, bueno, hay una alianza ya con AMEIN, vamos a tener reunión también para coordinar nuestras sesiones. Así que... Saludos a República Dominicana. Perfecto, y más nuestra siguiente presidenta es enfermera. Yo le voy a pasar toda esta información. Seguramente ya le comentó la doctora Baridó y bueno, vamos sumando, no sé qué tantas enfermeras tengan de aquí de la ciudad, ¿no? Pues son bastantes. Tenemos un mundo. Sí, ok. Maestra, aquí por el chat que si puede repetir por favor la página. Sí, es FEMEC, con doble E, FEMEC.org. Es nuestro logo, que es FEMEC, nada más le van a agregar .org, entran a la página. Tenemos ahí una serie de videoconferencias. Empezamos todo este año trabajando en videoconferencias. Tenemos recomendaciones, hemos emitido recomendaciones, como también empezamos a emitir recomendaciones de la antisepsia quirúrgica de manos, como también queremos trabajar lo que es de infecciones en ISQ, en sitio quirúrgico, y continuamos con todo esto porque todavía hay dilemas en cuanto al uso del guante, 1 o 2 guantes, etcétera. Se ha visto también las microperforaciones y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Más vale prevenir. ¿Qué vamos a hacer? Y estamos en la búsqueda de evidencia científica, para emitir también recomendación con sustento científico. Sí, por supuesto. Pues les agradecemos a todo el público su participación, su colaboración. Marta, muchas gracias. Esperemos. Hombre, gracias. Un abrazo. Lupita, Lara, Lupita, por allá. A todos saludos. Gracias. Estamos en contacto. Cuídense. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta pronto. Agradezco la atención a todo el equipo. Gracias. Gracias. Gracias.